Vamos a empezar con una charla que se llama Más funcional no se consigue, destinando la programación orientada a objetos, o la POOO, como le vamos a decir para abreviar un poquito. Mandale si querés. Bueno, los presentadores somos nosotros, los que estamos acá. Agus Giannoni, que trabaja como Data Engineer acá en la casa en Santander Tecnología. Y bueno, yo, que trabajo también acá como Software Engineer y que estoy representando a Un Lugar para Pensar. Así que bueno, vamos a arrancar. La charla, por si por ahí no se entendió el título, es sobre programación funcional. Y lo que vamos a tratar de hacer es introducirlos a ustedes a lo que es la programación funcional, los principales usos, sus ventajas y demás. Y para eso la vamos a estar contrastando con la programación orientada a objetos, que probablemente es lo que más conozcan, ¿no? Vamos a ver tanto teoría como práctica. Vamos a usar para práctica ejemplos con Python, que probablemente muchos de ustedes conozcan, para lo que es programación orientada a objetos, y para lo que es programación funcional vamos a estar usando ejemplos con Scala, que es otro lenguaje de programación. Ustedes acá se pueden preguntar, pero ¿se puede usar Scala para programar objetos y usar Python para programar funcionalmente? Sí, pero la realidad es que cada lenguaje está hecho para programar en cierto paradigma. Y es por esto que lo vamos a dejar como explicamos recién. Además de esta teoría y práctica, vamos también a ver ejercicios. Bueno, muchos acá por ahí me conocen del canal, que se llama Lugar para Pensar, como dije antes. La idea del canal es justamente pensar la programación, pensar qué es lo que estamos haciendo, y la idea para que ustedes no estén acá solamente escuchando la charla. Saben que a mí me gusta dar las cosas para que ustedes participen activamente, se lleven como algo copado del espacio. La idea es que ustedes puedan participar activamente de la charla para llevarse un aprendizaje interesante. Para esto armamos con Agus juegos, preguntas y sorteos. Así que nada, ahí sí pueden traérselo a mano, que en algún momento vamos a tener que leer un QR. Así que empecemos. Bueno, como les dije, vamos a ver qué son el paradigma funcional en contraste con el paradigma orientado a objetos. Para esto podemos empezar diciendo qué son los paradigmas de programación, ¿no? ¿Algunos se animan a decir una respuesta? Acá. Díganos. ¿Una forma de programar? Perfecto, sí, claramente. Es una forma de diferenciar los lenguajes de programación según sus características, según cómo yo indico a mi programa su comportamiento. Los principales paradigmas son el imperativo y el declarativo. En el imperativo tenemos la programación orientada a objetos, mientras que en la declarativa tenemos ahí abajo la funcional con Scala justamente. Y en general se suele decir que el imperativo es el cómo, mientras que el declarativo es el qué. ¿Qué significa esto? Que el imperativo nosotros lo que vamos a usar son instrucciones específicas para decirle al programa lo que nosotros queremos que haga, mientras que en el declarativo nosotros usamos expresiones. Está muy relacionado a lo que es el paradigma orientado a expresiones, donde no se usan operaciones ni cálculos directos, sino que se dice qué es lo que yo quiero obtener y se programa de esa manera. Esto lo vamos a ir viendo a medida que avance la charla. Así que, bueno, acá tenemos un no muy objetivo diagrama de lo que son los paradigmas, y bueno, pusimos en función lo último. Y bueno, vamos entonces a arrancar justamente diciendo las características del objeto y los funcionales. Tenemos acá unas diferencias que ahora voy a nombrar, pero si alguien también se anima a decir qué es la programación orientada a objetos, que seguramente la conozcan, más o menos, ¿de qué trata? Levante la mano quien conoce programación orientada a objetos. Muy bien, les voy a preguntar qué es, tranquilo. Bueno, la programación orientada a objetos, para terminar de definir por ahí, si algunos no lo conocen mucho, es un paradigma que básicamente ve a todas las cosas del mundo como objetos, las abstrae en sus generalidades, en sus principales características, atributos y métodos, y esta abstracción la construye en clases. Entonces nosotros vamos a tener clases que tengan atributos y métodos, y vamos a ir definiendo objetos basados en el mundo real. Objetos que pueden ser, por ejemplo, una persona, o puede ser, por ejemplo, una orden, un ticket de compra, lo que sea, básicamente. Y vamos ahora a estar definiendo lo que es la programación funcional. Acá tenemos diferencias. Como dijimos recién, la programación orientada a objetos se basa en objetos y modelos, mientras que la programación funcional se va a basar en data y en la transformación a partir de funciones. La programación orientada a objetos usa mucho lo que es data mutable. Todo el tiempo vamos a estar asignando variables y demás, mientras que uno de los pilares de la programación funcional, como vamos a ver más adelante, es la inmutabilidad de la data. ¿Ok? O sea, yo voy a declarar una variable y va a quedar ahí. Tenemos también, como dije recién, el tema del imperativo y declarativo. Siguen dos paradigmas distintos.
Para lo que es iteraciones, la programación orientada a objetos suele usar más lo que son los for loops, mientras que la programación funcional va a usar más la recursividad. O sea, puede usar loops, pero va a priorizar la recursividad, y eso lo va a explicar mi compañero también más adelante. Y algo también muy importante es que en vez de usar la programación funcional, en vez de usar if o else, que también lo puedo usar, pero intenta priorizar usando case o lo que se conoce como pattern matching. Así que bueno, ahora sí vamos a ir entonces a definir. Si sabemos que la programación orientada a objetos, como dije recién, los conceptos principales son las clases, los objetos y los atributos. De la programación funcional, ¿cuáles son los pilares? Bueno, los pilares van a ser las funciones puras, los no side effects o no efectos secundarios y la inmutabilidad. Y como esta charla es básicamente de programación funcional, vamos a ver esto. Lo otro lo dejamos afuera. Bueno, vamos a hablar de las funciones puras. ¿Qué es una función pura? Una función pura es una función cuyo output o evaluación de resultado depende únicamente de su input, ¿sí? Está muy relacionado con lo que son las funciones matemáticas. O sea, si ustedes se ponen a pensar en funciones matemáticas, vamos a hacer una fácil, una suma, 2 más 2, siempre que va a dar 4, siempre que vos hagas una suma y los inputs sean 2 y 2, el resultado siempre va a ser 4. Ese es un poco el sentido de las funciones puras. Tenemos acá ejemplos en Python y en Scala, muy parecidos si se pueden ver. Por ejemplo, el mínimo, si yo hago el mínimo a un iterable y le paso 1, 2, 3 y le calculo el mínimo, si yo siempre le paso 1, 2, 3 como input, el resultado siempre debería ser 1. O sea, siempre ante el mismo input devuelve el mismo output. Tenemos también ejemplos un poco más relacionados con programación, un poco más alejados de la matemática. Por ejemplo, los strings, tanto en Python como en Scala, son objetos inmutables. Esto quiere decir que no cambian su forma original, ¿ok? Y todos los métodos que nosotros podemos hacer con los strings nunca van a cambiar el objeto original. Por ejemplo, upper. Ahora vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, un string, un lugar para pensar. Si yo, por ejemplo, le hago un split por la A, va a devolver una lista con todos los elementos sin la A. Y si yo abajo imprimo esta variable, vemos que me la deja igual. Y esto es una función pura. ¿Por qué? El resultado depende únicamente de su input. El input es la A y no muta su parámetro original, digamos, ¿no? Lo mismo con el upper. Va a devolver la mayúscula, pero el objeto original sigue igual. Así que, bueno, esa es como la definición de la función pura. ¿Qué es una función impura? Entonces, las funciones impuras son todas aquellas que, en principio, utilizan variables fuera del scope. O sea, si ustedes en alguna función leen una variable que es afuera, es una función impura. Si su función escribe output de algún tipo, o sea, imprime por pantalla, escribe en un archivo, escribe en una base de datos, lo que sea, es una función impura. ¿Por qué? Porque la idea de la función pura es que dependa únicamente de su universo, ¿sí? O sea, que no lea nada por fuera de su universo, por fuera de su scope, y que no escriba nada por fuera de su universo tampoco, solo tiene que retornar un valor. Es también una función impura si muta alguno de los inputs y, como dije recién, si realiza alguna operación de entrada-salida. Y acá tenemos un ejemplo en Python, que muchos lo habremos hecho, yo me incluyo. Suma una variable, una definición sumar número, recibe 2 ints, deberían ser. Hace un output sucio, diríamos, programación funcional, y también actualiza la variable suma. Entonces utiliza una variable externa y encima le cambia el valor. O sea, la inmutabilidad que le va a explicar después a U ya no la estamos respetando tampoco. Así que, bueno, ahora esto es lo que decimos como sangre sucia, diríamos, si estuviésemos en Hogwarts. Y bueno, vamos a pasar a entonces la detección inmediata. ¿Cómo yo puedo detectar inmediatamente, sin leer mucho qué hace la función? Esto es una función impura. Solo leyendo el título, digamos, la signature o la firma de la función. Es probablemente una función impura si no tiene un input. ¿Por qué? Porque si no tiene un input, si sabemos que una función pura, su output y su evaluación solo depende de su input, si no tiene input, ¿qué es lo que está evaluando? Probablemente esté agarrando variables o algo de afuera, por lo tanto es una función impura. Y si no tiene output, ¿por qué probablemente es una función impura? Porque seguramente si no tiene un return, básicamente, probablemente esté realizando efectos secundarios, que es lo que va a explicar ahora en unos minutos a vos. Así que bueno, para redondear, temas funciones puras. Beneficio de las funciones puras. Las funciones puras, como estuve explicando hasta recién, son idempotentes. Es esto de que
si vos la ejecutás 1.000.000 de veces con el mismo input, te va a dar 1.000.000 de veces lo mismo. Esto hace que sean muy predecibles, muy fáciles de testear, muy fáciles de debuguear también y de entender. También pueden reutilizarse muy fácilmente para generar y armar funciones más complejas. Además, pueden usarse como parámetros de otras funciones. Ofrecen transparencia referencial, esto tiene que ver con la inmutabilidad, y son muy útiles para la recursividad, como también vamos a ver en ejemplos próximos. Pero bueno, no todo es color de rosas, lamentablemente. Obviamente esto, como ya estarán pensando en sus cabezas, tiene problemas. Su mayor problema es el uso limitado, porque obviamente no todo puede ser una función pura en un programa, porque, o sea, ustedes han pensado, che, Tati, pero yo en algún momento tengo que escribir un archivo, escribir una base de datos, hacer algo con mi programa, básicamente. Y ahí es cuando dejamos de usar funciones puras, básicamente. Entonces, una de las desventajas es que no todo puede ser una función pura. La idea, más o menos, es que se tenga en un programa funcional, más o menos por decir un porcentaje, un 80% programación funcional, 20% funciones impuras que hagan entonces todo lo que es input y output, o sea, entrada y salida y demás. También tenemos un problema con el tema del luego dejar de rendimiento, porque si todo el tiempo tenemos que estar creando nuevas variables en vez de actualizar, lo que va a pasar es que probablemente nos vayamos comiendo la memoria del programa. Y por último, no menos importante, realmente si ustedes se sientan, y ojalá que lo hagan, a programar funcionalmente mañana, o hoy, o cuando sea, se van a dar cuenta que no es tan fácil como parece, porque estamos muy mal acostumbrados en general de otros paradigmas de agarrar cosas de cualquier lado y escribir donde se nos cante y hacer todo lo que nosotros queremos, y seguir un paradigma así tan ordenado que es muy prolijo y eso sirve un montón, pero nada, es como difícil de cambiar ese mindset y de adoptarse, ¿no? Así que bueno, esas son las desventajas, y ahora vamos a pasar a lo que son los no efectos secundarios. Bueno, gracias, Tati. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bueno, yo voy a hablar particularmente de dos cosas muy importantes, que son los no side effects o los no efectos secundarios de una función, como comentaba Tati recién, y también de la inmutabilidad de algunas variables, que son cosas que están más o menos relacionadas entre las dos. Bueno, como decía Tati, es importante que una función solamente trabaje con lo que le entra como input, ahí como se puede ver en el diagrama. Y un efecto secundario puede ser cualquier cosa que tenga que existir fuera del scope de la función. Puede ser conectarse a una base de datos, escribir un archivo, leer un archivo, actualizar otra variable. Y eso en la programación funcional no debería suceder, independientemente de que algún lenguaje, como Scala por ejemplo, o lo que sea, te lo permita hacer. Es importante en la programación funcional que no haya efectos secundarios, porque las funciones se pueden usar como variables, como parámetros para otras funciones. Entonces, cuando vos tenés una función que no tiene efectos secundarios, sabés a ciencia cierta qué es lo que hace esa función y que nunca te va a dar algo diferente, porque funcionan siempre de la misma manera. Y por otro lado, la inmutabilidad de las variables es otro tema muy importante en la programación funcional, porque básicamente vos, al poder armar una variable a través de una función, sabés que esa variable nunca va a cambiar en el tiempo. Y acá es donde la programación funcional hay que tal vez mirarla desde los lados de como si fuesen expresiones algebraicas. Cuando nosotros cuando nosotros cursábamos en el colegio, en la secundaria matemática, era raro, o no debería pasar, que una función variara alguna de sus variables en el tiempo. Si teníamos que hacer una variable nueva, la teníamos que reasignar a otra variable. En la programación funcional pasa lo mismo. Y particularmente pasa lo mismo para darnos mucha facilidad a nosotros de trazabilidad de funciones, de trazabilidad de variables, y para que las funciones que pueden ser pasadas como variables al parámetro de otras funciones, nosotros podamos sacarlas de las funciones también y llamarlas todas las veces que necesitemos, porque estamos seguros que siempre nos va a dar lo mismo. Y también poder tener una trazabilidad sobre todas las variables que tenemos en nuestro programa. Una de las cosas que comentaba Tati también más temprano, cuando estaba contrastando la programación orientada a objetos con la programación funcional, es que la programación funcional
trabaja también con todo lo que es multithreading o concurrencia, cosas así. Y todo lo que es variables inmutables a nosotros nos da mucha mejor trazabilidad a nivel, cuando compilan los programas, de que haya cosas que pueden correr en paralelo sin que nosotros nos tengamos que estar ocupando de ver que realmente lo hagan. Pero es es algo muy importante. Bueno, y ahora un tema muy importante también, que no necesariamente es de la programación funcional, pero sí que es más una buena práctica que se puede aplicar en cualquier lenguaje de programación, que es tener una buena firma de una función. ¿Y qué es lo que me refiero con una buena firma de una función? Bueno, que nosotros al leer cómo se llama una función, los parámetros que tiene como entrada y el tipo de datos que tiene como salida, más o menos sepamos o podamos discernir qué es lo que hace esta función sin tener que entrar a detalle de lo que hace el código. O sea, el nombre de la función debería ser lo suficientemente expresiva como para que nosotros podamos entender qué es lo que hace. Y esto es súper importante en la programación funcional, porque al tener una función y saber que no hace efectos secundarios ni que muta otra variable, nosotros sabemos que la función tiene que hacer eso que dice cómo se llama. Y ahora vamos a ver un ejemplo de una función que aparentemente dice insert tablas string to Mongo, toma como parámetros un cliente y una colección, y capaz hace más cosas de las que está diciendo. Fíjense que en las primeras líneas crea una conexión a Mongo, después lee un archivo hardcodeado, todo mal, y después inserta los resultados en Mongo. Bueno, la verdad que esta función que hace una sola tarea, supuestamente, en realidad está haciendo 3. ¿Y cómo podemos más o menos arreglar esto? Bueno, pensando que una función tiene que hacer una sola tarea. Y también que la función no tendría que tener nombres como conectar a Mongo o a otra base de datos, insertar en una colección o en otra colección, porque las funciones no tienen que ser ambiguas, tienen que hacer lo que dice que tienen que hacer. Entonces, en esta situación, la situación anterior se arregla, comillas, teniendo una función para crear la conexión a Mongo, una función que lee un archivo y una función que inserta en Mongo. Entonces, independientemente de que las funciones no sean puras, porque por ejemplo, la primera función se conecta a una base de datos, mundo exterior. La segunda función abre un archivo, mundo exterior. Y esta también inserta en una colección. Sabemos que tenemos unas firmas de funciones que nos dicen lo que va a hacer y realmente hace lo que dice. Entonces, bueno, ahora con todo esto que vimos de las firmas de las funciones, podemos hacer un juego. Así que si tienen sus celus a mano, saquen que hay que escanear un QR. Explico un poquito cuál es la idea del juego y vamos al QR. La idea del juego es adivinar, como dijo Agus, qué es lo que hace esta función que vamos a ir mostrando, pura. Vamos a empezar con las funciones puras. Vamos a retomar un poquito para que ustedes puedan jugar. ¿Qué es una función pura entonces? Solo va a leer los inputs que se ingresan por parámetro, no va a poder escribir ningún output por pantalla, ni un archivo, nada, y no puede alterar los inputs. Sabiendo esas tres premisas, ahora sí, vamos al QR. Bueno, responde rápido para obtener más puntos. Ahí se les va a mostrar la función. La función se llama hacer algo, no importa qué hace. Lo que ustedes tienen que pensar es que recibe un string y devuelve un int. ¿Qué puede hacer una función pura que recibe un string y devuelve un int? Ahí tienen las opciones. Puede haber más de una opción correcta. Les aviso, agarren la que primero les parezca. Ahí tenemos los votos. Bueno, muy bien. Tenemos muy pocos erróneos. ¿Por qué no puede sumarle un número de string? Bueno, porque obviamente estaría mutando uno de los inputs y no sería una función pura. Ahora continuamos. Bueno, ¿qué hace esta función? Primero les muestro un poquito. Va a haber una clase de persona, no va a importar mucho, una clase de persona, y la función, que es lo que nos importa, es una función pura que recibe una lista de objetos personas, recibe un int y va a devolver un solo objeto persona. Entonces, ahora sí, vamos a las opciones. Ándale. De nuevo puede haber más de una opción correcta, así que vamos con lo más rápido que se les ocurra. ¿Qué puede devolver esta función?
Bueno, a ver, bastante bien, muy bien, está prestando atención, muy bien. Bueno, le agrega una persona y la devuelve, ¿por qué no? Porque no estaría mutando uno de los objetos. Debería, en tal caso, en programación funcional, lo que se hace mucho, ¿se acuerdan cuando dije lo del overhead de rendimiento? ¿Qué se hace en programación funcional en esos casos? En realidad se copia el objeto a otra variable y ahí se lo muta. Bueno, continuamos. Ahí tenemos el leaderboard que va ganando, a ver, porque ahí suma, va ganando, ay, como muy parecidos todos. Bueno, va ganando Nahue, no sé si va a estar acá, está acá, Nahue, Toby, Pau. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, seguimos. Bueno, da la misma clase de persona. Ahora vamos a ver una función pura de nuevo que va a recibir una lista de personas y va a devolver un objeto persona, simplemente. O sea, nos olvidamos del int que estaba antes. ¿Qué va a hacer entonces esta función? Vamos a ver si hay nuevos ganadores en el podio, ¿es? ¿Podio? O si se mantienen los de antes. Devuelve el primer objeto de la lista, devuelve el último objeto de la lista, devuelve la edad de una persona o devuelve algún objeto de persona de la lista. Recuerden, puede haber más de una correcta. Bueno, ahí tenemos los votos. Estamos bien, ¿no? Ahora sí podemos ir a ver el leaderboard. Bueno, se mantuvieron casi los mismos de antes. Ahora creo que está que se puso ahí Juan Pana City. ¿Acá? ¿Acá, Juan? No, creo que no. Bueno, seguimos. Faltan pocas. Y ahora vamos a hacer un truquito, porque vamos a ver cuál es la idea de este juego, mostrarles algo específico. ¿Qué hace esta función también pura? Pero, si se fijan, le sacamos el output type. O sea, ahora no sabemos qué devuelve, ¿no? Tenemos menos información que antes. Es simplemente que ustedes respondan si podemos decir exactamente qué hace esta función pura sin saber el output type, o sea, como venimos haciendo, o si ahora que no tenemos el output type, la verdad es que no podemos saber. Así que ahí es votar según su opinión. Bueno, a ver, vamos a ver, sí. Bueno, la respuesta, pasamos a la siguiente. La verdad es que no podemos decir exactamente, tampoco como antes, pero la verdad es que no podemos acercarnos tanto como antes porque sin saber el output type se nos complica muchísimo más, pero si sabemos que una función pura, sus outputs solo depende de sus inputs, la realidad es que solo hay ciertas cosas que esa función podría llegar a devolver, porque si solo depende de los inputs, no puede devolver un objeto base de datos, porque entonces ¿de dónde lo está sacando? ¿No? Entonces podría devolver, por ejemplo, una lista de objetos string, una lista de objetos int. Hay como ciertas cosas que puede devolver. Vamos a la siguiente. Esta es la última función del juego, que no tiene ganadores, así que... bueno, esto es una función... Sí, esto es una función impura ahora. Y sabemos que toma un objeto persona y que devuelve un none. ¿Podemos saber qué hace esta función? Y... a ver, ¿qué votaron? Bueno, la verdad es que no podemos saber qué es lo que hace esta función, porque al ser una función impura, sabemos que las funciones impuras pueden estar alterando cosas fuera de su scope. Entonces, la verdad es que no podemos saber nunca qué es lo que hace una función impura sin saber su output type. Y aún sabiendo su output type, nos podemos llegar a acercar. Así que bueno, nada, ese fue el juego. Y a ver, los ganadores. Se mantuvieron bastante de los primeros. Bueno, Nahue, ¿estás acá? Bien, Nahue, felicitaciones. Y volvemos un poco a ver dos últimos temas que quedan dentro de la teoría y después vamos a ver unos ejemplos prácticos. Ahí vamos. Bueno, Tati comentaba más temprano que dentro de la programación funcional algo que es muy importante es la recursividad. ¿Saben qué es la recursividad? Sí, bueno, buenísimo. Para los que no saben o no están tan familiarizados, la recursividad es cuando una función se llama a sí misma hasta llegar a una situación en la que se llama caso base. Si vemos el diagrama de flujo, mientras arranca una función, se fija si el caso base es true o false. Si es false, vuelve a llamar a la función recursiva cambiando los parámetros de entrada.
Entonces, ¿por qué es importante las funciones recursivas en la programación funcional? Bueno, porque sabemos que siempre va a tomar un mismo input más acortado o con alguna diferencia, pero siempre va a estar tomando y devolviendo lo mismo hasta llegar a su caso base y dar una respuesta. Hay muchas veces que en la programación funcional la recursividad no es tan performante, pero hay algunas técnicas de mejora de performance que, bueno, escapan capaz esta charla. Y un ejemplo que podemos ver para recursividad, si buscan en internet siempre van a encontrar, por ejemplo, el de calcular un factorial, el de calcular la secuencia de Fibonacci, pero algo que usamos todo el tiempo de manera recursiva es listar directorios. Y la manera de listar directorios, en nuestro caso base, sería que no haya más archivos por listar, por ejemplo. Y lo que tendríamos que estar chequeando es si en una carpeta que entramos hay algo más que no sea un archivo. Entonces, en la carpeta A tenemos el archivo 1, el archivo 2, lo guardamos como una lista, y la carpeta B no es un archivo, entonces vuelve a entrar la función con este path distinto. Lo mismo hacemos con la B, lo mismo hacemos con la C. Y cuando no tenemos más directorios por recorrer ni archivos por listar, empezamos a devolver la función de atrás para adelante, de alguna manera, y devolvemos toda la lista de archivos. Entonces acá hay un diagrama de flujo que más o menos lo explica un poco mejor. Bueno, y por último, el último tema que queda de la teoría es otra manera de iterar, que acá esto es muy útil en Python, no sé si lo utilizan en su día a día, pero que son, bueno, si programan en Python, es el map, el filter y el reduce. Y estas son tres funciones que están integradas en Python, que son realmente muy útiles y que a veces dan muchísima claridad de lo que uno va a hacer cuando trabaja con algunos iterables. Un iterable puede ser una lista, una tupla, un set, hasta un string para Python es un iterable. Entonces, ¿qué nos van a estar devolviendo estas tres funciones? Bueno, map nos va a estar devolviendo básicamente una lista, otro iterable, partiendo del iterable que se pasa como parámetro. Y a ese iterable que se pasa como parámetro, a cada posición del iterable se le aplica una función, que en la mejor situación sería con una lambda. Una lambda es una función que se llama una función sin nombre. Se puede conocer como arrow function también, pero en Python se llama lambda. Y lo bueno de las funciones lambda es que hacen una tarea muy sencilla sobre un solo input. A veces pueden tener más de un input. Y si no se usa una lambda, se hace una llamada a una función pasando los parámetros. Ahora, si usamos una función externa, no nos podemos asegurar de que esa función sea pura. Pero si usamos una lambda, más o menos que sí. Entonces map nos va a devolver a nosotros una función sobre todos los valores de un iterable. Filter nos va a devolver el resultado de un iterable donde la condición que estemos chequeando evalúe a un booleano true o false, lo que estemos viendo. Y reduce nos va a reducir un iterable a un valor. Por ejemplo, si tengo que sumar con un reduce y una lambda una lista que tiene 1, 2, 3, primero va a ser 1 más 2, eso va a 3, y ese 3 lo va a sumar al 3 que resta en la lista y nos va a devolver 6. Así que nada, son funciones que son muy útiles, que son muy buenas, que ahora en el código que vamos a mostrar vamos a poder ver algún ejemplo de esos, y que si no las utilizan o no están tan familiarizados, yo se las recomiendo, a veces están bastante buenas y dan mucha claridad al código muchas veces. Así que bueno, nada, ahora podemos pasar a los ejemplos. Primero vamos a comentar lo que vamos a hacer en el ejemplo. Para los ejemplos lo que vamos a hacer es vamos a consultar una API pública que se llama AirLabs. AirLabs es una API pública que tiene información de vuelos, información de aeropuertos, información de aerolíneas, bueno, todo lo referente a volar. Y lo que vamos a estar haciendo es hacer un sistema de alertas que nos va a estar avisando cuando un avión está por aterrizar en algún aeropuerto. Y ese tiempo de aterrizaje lo vamos a distinguir en 4 criticidades distintas. Alta, cuando el avión está por aterrizar dentro de los 15 minutos. Media, de 15 a media hora. Y baja, mayor a media hora. Y si el avión ya aterrizó, pero todavía tiene su estado no activo, lo vamos a poner como aterrizado.
Tati va a mostrar su ejemplo de programación más orientada a objetos y el otro, Python. Y yo voy a estar mostrando un ejemplo con escala. Ahora vamos a ir al código. ¿Me permitís la silla, por favor? Gracias. ¿Dónde es la cámara? Ahora. Bueno, no importa la cámara. Bueno, vamos, como dijo, vamos a mostrar un ejemplo en Python que es más orientado a objetos, como les comentaba al principio. Tenemos entonces, sí, también se ve bien. Tenemos entonces una clase que se llama Atlas API, que tenemos, bueno, la API key que le importamos de otro archivo, como debería ser para no tenerla acá, pública. Y tenemos también, bueno, el URL al cual le vamos a pegar. Esta clase va a tener estos dos métodos. En principio va a tener un método getAirport que va a recibir un aeropuerto que va a ser Ezeiza, JavaScript, no sé, Río de Janeiro, cualquier aeropuerto, y va a devolver una lista. Entonces, lo que va a hacer es pegarle a la API de Airlabs. Va a obtener la response. Esa response, si vemos acá, va a estar llamando a este otro método de la misma clase y le va a pasar la response. ¿Qué hace este otro método que se llama response to flight, o sea, respuesta a vuelo? Bueno, este método response to flight va a recibir una respuesta y también devolver una lista. Entonces lo que hacemos es crearnos una lista primero vacía con la respuesta final y vamos a ir iterando con la respuesta que obtuvimos antes de todos los vuelos. Vamos a decir, por cada vuelo en esa respuesta de ese aeropuerto, vamos a filtrar por los vuelos que estén activos y a esa variable que estaba acá definida vacía le vamos a ir apendeando. ¿Qué le vamos a apendear? No le vamos a apendear como viene así de la API, sino que acá nos vamos a estar creando un objeto flight. Este objeto flight que lo estoy importando desde otro script, que bueno, va a tener ciertos atributos como el IATA code, que es el código que identifica un vuelo, el tiempo de llegada, el estatus, está activo, aterrizado, etc. El time difference, o la diferencia de tiempo, es básicamente cuánto falta para que aterrice, y lo vamos a calcular, ahora vamos a ver cómo, y la criticalidad. Entonces, bueno, acá tenemos unos métodos getters y setters, nada raro para una clase, y acá entonces vamos a setear el time difference. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, vamos a obtener entonces de mi objeto el arrival time, o sea, cuándo va a llegar, y el tiempo actual, digamos, ¿no? O sea, el tiempo de ahora, que son las 10:45 de la mañana. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la diferencia, o sea, cuánto falta para que ese avión aterrice. Y entonces retornamos eso, ¿no? Después tenemos la criticalidad, que la criticalidad la vamos a terminar definiendo con un método que se llama evaluate criticality. Fíjense acá que tenemos un setter y un getter, que no hace nada más que setear, o sea, esto no tiene mucha lógica. La lógica está más que nada acá, que evalúa justamente es que si el tiempo de diferencia, como dijo Agus, es de 0 a 15, la criticalidad es alta, o sea, si faltan 15 minutos para que aterrice o menos, es criticidad alta. De 15 a 30 es media y más de 30 es baja. Y si no, obviamente el último caso sería que haya aterrizado, ¿no? Entonces a eso tenemos como toda la lógica de las clases y demás. Y ahora vamos a ir al main, o sea, qué es lo que hace el programa en sí. Tenemos la lista de aeropuertos que se la pasamos acá, Ezeiza, JFK. Nos hacemos nuestra instancia de la clase de API Airlabs, y acá vamos a hacer esto. Lo borramos. Acá vamos a hacer un map, como explicó justamente recién Agus. Esto es más funcional, que como dijo mi compañero, primero va a recibir una función y después recibe un iterable. Los iterables son los aeropuertos. La función, como dije hace unos minutitos, lo que hace es, se le pasa un aeropuerto y por ese aeropuerto va a obtener todos los vuelos. Entonces, lo que va a hacer es, de Ezeiza, obtener los vuelos, de JFK, obtener los vuelos. Y después todo esto me lo devuelve en una lista. Yo acá abajo lo que hago es un reduce con una lambda. ¿Por qué? Porque en realidad la lista de vuelos termina siendo medio una lista de listas. O sea, me vuelve una lista de todos los aeropuertos de Ezeiza y una lista de todos los aeropuertos de JFK. Yo quiero una sola lista. Entonces acá hago un reduce donde le digo, le paso una función lambda con lista 1, lista 2, se la suma. Listo. Entonces acá lo que me va a quedar es una lista total de todos los vuelos de los aeropuertos que yo le pasé. Y acá finalmente lo que hago es, por cada vuelo dentro de esa lista, obtengo cuánto falta para que aterrice, le seteo la criticalidad,
Y acá digo, si la criticalidad es alta, mando una alerta. Si la criticalidad es media, le digo que va a llegar pronto. Si la criticalidad es baja, le digo tranqui porque falta. Y si no, le digo fíjate porque ya aterrizó el avión. Entonces tenemos, bueno, acá nos devuelve cuánto falta. Acá dice que faltan 33 minutos. Acá nos dice este ya llegó. Bueno, tenemos este que va, bueno, ya llegó también. A ver si encuentro uno que alerta, va a llegar en 7 minutos. Así que bueno, ese es el código en Python. Ahora vos va a pasar a explicar el código en Scala funcionalmente, que es lo que vinimos a ver, ¿no? Sí. Bueno, el código en Scala no es mucho más divertido tampoco, pero sí es interesante. ¿Se ve bien ahí? Sí. Bueno, el código en Scala para esto hace uso de bastantes tipos de clases que en Scala se llaman case class, que nos sirven mucho a nosotros para algo particular de Scala que se llama pattern matching, que lo vamos a poder ver un poco más en detalle ahora. Pero fíjense que las criticidades en el código extienden al interfaz criticidad, y hay una por cada criticidad disponible. Y también tenemos una clase vuelo que toma un número de vuelo, un origen, un destino, el horario de llegada, el tiempo al destino y la criticidad como un tipo de dato. Y después la respuesta es una clase para poder tomar la respuesta de la API de AirLabs. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una función que se llama getAPIKey, que hace un for para obtener la llave API key que está en otro archivo, para no tener que hardcodear el valor de la API key en el código. Después tenemos una función que devuelve la response de la API, que pasando el código de un aeropuerto y la API key nos devuelve una lista de schedule de vuelos. Schedule de vuelos van a ser una clase un poco más extensa que tiene toda la información disponible para poder calcular las alertas de los vuelos. Y bueno, esta llamada a la API vamos a extraer la respuesta, la clase respuesta que va a mapear en la llave response a la lista de schedule de vuelos. Después vamos a tener una función recursiva, que acá tiene la notación de recursividad, a la que se le va a pasar una lista de vuelos y vamos a ir haciendo una especie de acumulador en la que vamos a ir devolviendo los vuelos que van siendo activos. La verdad es que acá podríamos haber usado un filter como los que se comentaron en el ejemplo, pero nos pareció que no teníamos ejemplos para mostrar recursividad y esta era una buena manera de hacerlo. Acá vamos a estar usando pattern matching, que es una herramienta de Scala, como comentaba Tati, y básicamente si el resultado de este NIL es si la lista está vacía, va a devolver el resultado. Si la lista tiene un head y un tail, es decir, si tiene un valor en la posición 0 y más valores más allá de eso, y aparte la posición en head es activa, bueno, vamos a llamar a la función filtrar vuelos activos, pasando toda la lista de vuelos sin la primera posición y apendeando al resultado el primer valor de esa lista. Y si el valor no es activo, vamos a llamar a filtrar vuelos activos con la lista sin la primera posición y el resultado sin ningún tipo de modificación. Después vamos a tener una función string a datetime, más que nada para poder transformar un string a local datetime para poder comparar los horarios. Una función que se llama tiempo restante, que pasando una variable de schedule de vuelos va a devolver un número, que esta es el tiempo que falta para que aterrice. Acá fíjense que tuvimos que bajar todo a UTC, ya que nada, si vamos a calcular aeropuertos que están fuera del UTC en el que estamos nosotros, que es -3, no vamos a poder comparar bien esos horarios, entonces lo normalizamos todo a un mismo uso horario. Y después la función no más importante, pero sí capaz más interesante, es la de obtener vuelo, que pasando un schedule de vuelo vamos a poder obtener un objeto de la clase vuelo, con el origen, el destino del código de vuelo y el tiempo restante, que se calcula con la función de acá arriba. Vamos a poder armar y devolver una instancia de la clase vuelo. En instancia de la clase vuelo, en el momento que tenga que definir su criticidad, va a tener que llamar a la función definir criticidad, que una vez más va a ser un pattern matching, dependiendo el tiempo que resta
qué tipo de objeto va a estar instanciando. Y por último, la función informar criticidad, y acá es donde las case class de Scala tienen mucha utilidad, que es que yo puedo machear mi criticidad dependiendo del tipo de dato que tengo. Entonces, si el tipo de criticidad es del tipo de dato criticidad baja, voy a imprimir un mensaje particular. Si es de criticidad media, otro mensaje particular, y así, así. Entonces, ¿cómo todo se empieza a unir? Bueno, si con mi lista de aeropuertos yo tengo a Ezeiza y JFK y tengo mi path a la API key, yo puedo ir haciendo un map sobre mi lista de aeropuertos y a cada aeropuerto pasarle a la función devolver response de API el aeropuerto y la función get API key. Como habíamos visto más temprano, en la programación funcional yo puedo pasar esta función y independientemente de que es una función impura porque tiene que ir a interactuar con el mundo exterior de la función, sé que siempre me va a estar devolviendo lo que esto me está diciendo. A esta lista de respuestas del API key le voy a hacer un filter para agarrar los vuelos activos, que esta es la función recursiva. Y fíjense que en la función recursiva yo paso cada lista de schedule de vuelos y también instancio una lista vacía, que esta es como si fuese una especie de semilla para el resto de las funciones. A este resultado le hago otro map para obtener los vuelos y después a cada uno de estos le hago un for each e informo la criticidad, que este sería como la parte de la alerta. Bien. Y esto ya lo corrí más temprano porque a veces tarda un poco. Los resultados son muy similares a los que tenía Tati, con la única diferencia es que yo hice mensajes distintos, nada más. Y bueno, y creo que no tenemos tiempo de mostrar el otro código, Tati, pero estamos, ¿no? Podemos hacer el sorteo. Sí, vamos a pasar el sorteo. Estaba el código más funcional hecho con Python, pero bueno, última después lo fuimos a un repositorio y lo pueden chusmear. Después lo podemos chusmear ahí. Bueno. Una pregunta, y Sí. en cuanto a performance, ¿cómo rinde cada uno? Bastante parecido. Sí, en líneas generales es bastante parecido. Yo calculo que como el de Tati no tiene ninguna función recursiva, capaz que rinde un poco mejor, pero en este código te aseguras de que no vas a tener variables que muten en el tiempo, ni que las funciones hagan cosas fuera del code. En el ejemplo que estaba mostrando Tati, vos tenías una lista que armabas dentro de la función y después la devolvías. Es una lista que vos no conocías, por ejemplo la lista de aeropuertos. Para que por ahí también quede un poco más claro, sin explicarlo mínimo, lo muestro, esto es acá hay parcham, ¿no? Si vamos a la parte de Python hecha en funcional, tenemos las funciones sueltas, las mismas que antes, y el main. Fíjense por ahí lo más importante de comparar los mains, ¿no? La longitud. Piensen que este es un script, o sea, acá 4 líneas, acá bastantes. Piensen que este es un script que es súper sencillo. Imagínense un programa bastante complejo, como puede llegar lo funcional a resumir bastante y dejar súper claro lo que uno quiere hacer, básicamente. Bueno, ahí para dar un cierre a la charla, gracias por venir, que se fueron, bueno, igual gracias. Ahí tienen, si no me seguían, el código del canal. Y bueno, nos sacamos ahora una foto con los que ganaron la remera. Y nada, eso, los veo ahora en otras charlas.